Bien, a continuación vamos a describir un poco acerca de por qué nace Hadoop, eh, que digamos algunos de los aspectos arquitecturales relevantes que tienen que ver con la implementación de esta plataforma que implementa el concepto o el paradigma de programación MapReduce. Digamos que lo importante acá es que en la última década particularmente, eh, se ha desbordado, se ha presentado un interés bastante alto por lo que tiene que ver con el término Big Data. Eh, lo que encontramos entonces es que hoy en día hay muchísimas fuentes de información donde nos proveen datos, pero lo que nosotros queremos realmente es información. Eh, por ejemplo, pueden haber muchos datos relacionados a la forma como los clientes de un supermercado consumen productos, pero más allá de saber cómo consumen o la cantidad de productos que consumen, lo que uno quisiera saber es qué tendencias existen por parte de los consumidores. Esto también está muy relacionado a, por ejemplo, crear un sistema de, ¿cómo llamarlo? Un sistema de anuncios publicitarios personalizados y digitales de manera que a los clientes les lleguen digamos, los tópicos o los temas o los ítems que les va a interesar con conseguir. Dentro de esta área de tratar de procesar grandes datos y generar información están lo que se conoce como el Data Analytics. Data Analytics lo que va a hacer entonces es procesar datos en bruto que van a ser aplicados luego a la investigación y las ciencias. Para que ustedes se den una idea, en este momento no lo vamos a visualizar, pero hay unos enlaces muy interesantes donde nos hablan, por ejemplo, de qué tanta cantidad de datos se está procesando por minuto en Internet. Y otro enlace donde nos habla acerca de, cuando hablamos de Big Data, a qué nos estamos refiriendo, cuáles son las escalas y las dimensiones a las cuales nos estamos refiriendo. Bien, Hadoop se puede entender como un data pipeline y lo que queremos describir en este slide es qué quiere decir data pipeline. Bien, un data pipeline entonces es un sistema que transforma eventos, que coge datos en bruto y lo que nos genera entonces son datos que son útiles para un cierto tipo de población. Eh, Aquí lo que estamos hablando entonces es que son datos que son del orden de los terabytes de datos por día o donde se ocurren billones de transacciones en un solo día. Eso es equivalente a tener millones de transacciones por minuto. Digamos que hoy en día donde uno logra identificar una gran cantidad de colección o captura de datos es en lo que se conoce como redes de sensores. En redes de sensores se pueden utilizar, por ejemplo, para determinar la congestión de tráfico, los niveles de electromagnetismo que generan las antenas de comunicaciones, que está tan de moda hoy en día. Por ejemplo, también determinar cuál es el nivel de ruido que se produce en un momento determinado. Pero más que el nivel es registrar que se está produciendo ruido. ¿Qué otra cosa? El alumbramiento o el encender las luces de forma inteligente, digamos, coordinar el acceso a las vías de forma inteligente, etcétera. Entonces las redes de sensores básicamente lo que hacen es capturar datos de eventos que suceden en el medio ambiente. Pero los datos por sí solos no dicen gran cosa. A uno lo que le interesaría es tener este tipo de información que le permite a la gerencia o a las personas que administran o gobiernan un área tomar decisiones a partir de los datos que se pueden observar de manera gráfica. Recordemos entonces que estamos hablando de un gran volumen de datos y nosotros nos encontramos entonces eh, en sistemas de clúster que se van a encargar de almacenar este gran volumen de datos y de procesarlo. El grave problema que teníamos con este tipo de ambientes es que no era muy claro cuáles son las interfaces o los APIs que nos iban a permitir gestionar o acceder a este tipo de infraestructura, no solamente a la parte de hardware, sino también a la parte de software.
Entonces, dado que no había una clara definición de interfaces y APIs, entonces había una limitación en el acceso de los datos. Lo que teníamos entonces era una arquitectura de este estilo, donde cada vez que se entraban datos en bruto se transformaban y se almacenaban en un sistema de archivos convencional, quizás en un formato de log. Sobre este archivo entonces se hacían los joins, la validación de los datos y se podían hacer agregaciones, pero ya las agregaciones eran funcionalidades que nos proveían motores de SQL o bases de datos. Es decir, que de alguna manera estos datos que estaban probablemente en archivos de texto tenían que ser convertidos a información que iba a ser almacenado en un motor de base de datos del tipo SQL. Y era sobre este tipo de, digamos, capa de software que íbamos a poder hacer consultas de forma más amigable al usuario. Es mucho más fácil emitir una consulta SQL que tratar de leer un archivo de logs que es de texto. Eh, lo que encontramos además es que hoy en día se presentan nuevas demandas y esas nuevas demandas difícilmente eran atendidas por los sistemas legados o los legacy systems, que son los sistemas que siempre han existido, pero que no fueron pensados para ejecutarse o para tratar de procesar muchos datos por día. Ahora los clientes necesitan acceder a datos en bruto y no solamente datos en bruto que están almacenados estáticamente, sino que incluso datos que se están generando minuto a minuto. Digamos que hay puntos a favor de estas nuevas demandas y es que las tecnologías han decrecido en cuanto a los costos. Luego, por ejemplo, almacenar estos datos ya no es tan costoso como probablemente fue hace unos 20 o 30 años atrás. Luego, el almacenar los datos es posible. Ahora el problema que tenemos es cómo procesarlos y lo que nos vamos a dar cuenta es que empiezan a desarrollarse las tecnologías que nos garantizan esa posibilidad de procesar ese gran volumen de datos. Lo que nos promete entonces Hadoop es tener una capacidad de almacenamiento y de procesamiento del orden de los petabytes. Además de eso, los clústeres van a tener una posibilidad de tener varios, digamos, usuarios o varios tipos de personas que van a poder acceder a la infraestructura. Esto es a lo que se refiere el multitenant, que podemos tener varios usuarios que de manera concurrente coexisten en un clúster computacional. Obviamente estos clústeres, para poder tener ese soporte de procesar terabytes de información, pues son clústeres muy grandes, del orden de los 1000 nodos, y que además de eso, ¿cómo decirlo? Gestionar estos 1000 nodos pues requiere que hayan elementos que garanticen la tolerancia a los fallos y además de eso que se pueda escalar rápidamente cada vez que haya una demanda en cuanto al pico de procesamiento en estos clústeres. Existen dentro de la infraestructura de Hadoop algunas aplicaciones, HBase por ejemplo. Esto es un sistema que te permite hacer procesamiento al estilo de bodegas de datos. También hay otra plataforma que se llama UCI, que te permite crear workflows o hacer composición de tareas del tipo map and reduce. Es decir, que Hadoop en principio no es solamente map and reduce, sino que es un ecosistema de herramientas que te permiten programar o trabajar al estilo de map reduce. Ahora lo que tenemos es este tipo de arquitectura, que se pueden transformar los datos, se pueden hacer joins, se pueden hacer validaciones y agregaciones sobre los datos que se encuentran almacenados en un sistema de ficheros distribuido. Existen, como les decía, una gran cantidad de herramientas que trabajan sobre el ecosistema de Hadoop que nos permite, además de eso, garantizar el acceso por usuarios y que trabaja con una escala del orden de los petabytes de datos. Bien, uno de los problemas que uno encuentra cuando trata de trabajar con Hadoop es que, si bien es cierto, ofrece mucha funcionalidad y muchas ventajas, pues no es tan fácil hacer la migración desde nuestros sistemas legacy o los sistemas legados a unos nuevos sistemas que nos ofrecen muchas ventajas, pero hacer esa migración puede ser dolorosa, puede tomar mucho tiempo. Entonces,
Algo que es positivo de todo de este ambiente de Hadoop es que a pesar de la gran demanda de aplicaciones que él requería, eh, el, el nuevo tipo de datos que tenía que procesar, el nuevo paradigma o aplicaciones que tenía que atender, él fue capaz de escalar bien y sobre los pasados 5 años ha logrado tener una respuesta positiva de parte de los usuarios. De hecho, algo que uno se ha dado cuenta es que cuando Hadoop ofrece una funcionalidad muy interesante que es procesar datos de forma distribuida, casi que transparente al usuario o al programador, es que la gente empezó a volcarse y a cambiar su forma de programar y todo lo quería llevar a MapReduce. Luego nos vamos a dar cuenta que eso pues no es la mejor solución porque no todo se resuelve con MapReduce, pero sí existieron algunos tipos de herramientas que, digamos, trabajaban muy bien con el paradigma MapReduce. Entre ellos tenemos a Pig, que nos permitía definir en un lenguaje el flujo de datos, o sea, como definir un pipeline a través de un lenguaje, y Hive, que también te permite hacer consultas de tipo SQL utilizando por debajo el poder de MapReduce. Esto en principio era lo que es Hadoop versión 1.0, y algo que es interesante ver en esta gráfica es que todas estas herramientas que estaban, o estos frameworks para desarrollar aplicaciones, se encontraban o interactuaban directamente con MapReduce. Ellos no interactuaban de ninguna manera con HDFS directamente, sino que lo hacían a través de esta capa de MapReduce, que entre otras cosas se encargaba de hacer la gestión de los recursos y el procesamiento de los datos.